Y les voy a hacer una presentación que estoy seguro que esta tarde los va a dejar pensando mucho en el tema, pero mucho, yo sé lo que les digo. Estamos hablando de una presentación que yo también estaba esperando y que se titula Sistemas de anomalías, ovnis, luces malas y seres de leyenda. Y tenemos el enorme placer de tener a dos personas muy importantes en el ambiente, porque realizan investigaciones realmente exhaustivas, profundas. Uno desde una incipiente carrera de periodismo y el otro desde la antropología. Estamos hablando de dos amigos, además quiero contarlos como amigos porque realmente a los que además admiro mucho, que son Juan Pablo Gómez y Patricio Parente. Bienvenidos amigos y prepárense porque lo que se viene es muy Buenas tardes. De poder comunicar lo que venimos haciendo, así que bueno, gracias Kika, y agradecerle también a las personas que nos brindaron sus historias, acá sus testimonios, que muchas veces pasamos por alto, que eso es tiempo, eso es disposición y generosidad. Así que bueno, les agradecemos también a todas esas personas que se hicieron el tiempito, sobre todo el año pasado, que estuvimos por acá para contar esas historias. Algunas de ellas las trabajaremos ahora. Bueno, el nombre de la charla suena muy rimbombante, ¿no? Sistemas de anomalías. Nosotros lo que intentamos hacer con este nombre es darle lugar a algunos resultados con los que llegamos en la investigación y a la vez que contarles esa foto en la que estamos plantados ahora, contarles cómo se vino dando todo, ¿no? ¿Qué fue pasando? ¿Cómo fuimos incorporando fenómenos que en un principio sentíamos que no tenían que ver entre sí y cómo con el correr del tiempo los fuimos incorporando siempre a partir del trabajo de campo? O sea, que después vamos a retomar al final con la importancia, la brújula que es el trabajo de campo. Por eso le pusimos sistema de anomalías, sistemas en tanto conjunto de cosas, de elementos, donde cada elemento no se entiende por sí solo, sino en sus vínculos con otros. Y son la incorporación gradual y progresiva de esos distintos elementos que nosotros sentimos que forman parte de lo que es el fenómeno OVNI. Nosotros lo seguimos llamando OVNI de esa manera tradicional, algo que decía Gisela en la presentación anterior. Y de alguna manera el subtítulo OVNIs, luces malas y seres de leyenda alude a las tres partes de la charla que vamos a hacer. Una primera de cómo fuimos incorporando a los fenómenos lumínicos a una investigación para la que hace muchos años atrás se pensaba que los ovnis solamente eran las aerotecnologías, ¿no? Los platos, los aparatos, y siempre ahora lo tenemos incorporado a eso, a la investigación, ¿no? Lo habrán visto en las distintas presentaciones, pero antes parecía como algo menor, el tema de la luz, como algo hasta anecdótico y de leyenda. Después se fue incorporando. Bueno, les vamos a contar cómo lo fuimos incorporando nosotros en esa primera parte, y también vamos a trabajar con algunos momentos significativos que recortamos de la investigación que hicimos acá en Godeken. Un segundo momento que tiene que ver de cómo incorporamos a las explicaciones e interpretaciones que da la gente sobre esto, porque no es nada más que decir, hablame sobre lo que viste y ya, lo subjetivo, cómo lo interpretás, sino justamente como una parte inherente a todo este sistema de fenómenos es cómo la gente lo explica y lo cuenta, y cómo eso se vincula al entorno cultural o a la comunidad de la que forma parte. Y una tercera y última parte de esta presentación son los seres de leyenda. Si bien nos pasó hace como 20 años atrás,
nosotros lo llamamos como lo extraordinario dentro de lo extraordinario, y le vamos a contar de todo un trabajo de campo en Salta, en una región de los Valles Calchaquíes, y lo que nos pasó ahí, cómo la investigación nos impuso de alguna manera prestar atención a ciertas cosas, sobre todo a ciertos seres de leyenda que antes no les veníamos prestando atención. Así que bueno, eso es un poquitito la estructura de la charla. Esperamos no pasarnos con el tiempo, dijimos hora y media, empezamos hace 5 minutos, antes de las 7 terminamos. Bien. Si no, que nos hagan un tacle. Bien. Acá vamos a cumplir. Lo aceptamos. Bien. Bueno, y gracias por la escucha y el respeto. Bueno, buenas tardes de mi parte. Me saludo porque no tuve oportunidad. Así que vamos a pasar a la primera imagen. Bueno, este trabajo, esta ponencia, queremos dedicársela a un amigo, investigador de campo formidable, incansable, José Francisco Martínez, Paco Martínez, que lamentablemente hace unos años falleció, y él vislumbró todo este trabajo a través de los testimonios. Como bien dice Patricio, nosotros fuimos siguiendo los testimonios, los que el campo, la investigación de campo nos iba arrojando. Muchas veces escuchamos cómo se trata de insertar ciertas cuestiones de moda, podemos decir, ciertas cuestiones de moda o externas del exterior a nuestro territorio, y cuando vamos al campo a investigar no sucede. Nosotros tratamos de trabajar en base a lo que el fenómeno a través de los testimonios nos manifiesta. Y una de estas personas que percibía todo ese trabajo es justamente Paco, el amigo Paco. Incluso, perdón, fue dentro del equipo quien, entrevistando a muchas personas allá por el 80 y pico ya, dijo, che, hay que prestarle atención a esto de las lucecitas, ¿no? Porque la gente lo contaba muchas veces, ¿y ha visto un ovni? Se le preguntaba, no, ovni acá jamás. Y las luces, las luces sí. Y él tuvo la sensibilidad para empezar a ampliar todo ese universo. Siempre decimos que, hoy lo contábamos en el almuerzo, que él era, además de protesista dental, esto de trabajar con el lenguaje, ¿no? De ayudar a la gente en ese sentido, era músico, era percusionista y tenía una gran musicalidad, porque muchas veces olvidamos que el lenguaje, decimos el lenguaje hablado o escrito, tiene su musicalidad, ¿no? Y lo artístico es la música y el lenguaje no. Y él se conectaba de tal manera con la gente, las escuchaba de una manera tan profunda que, bueno, nos dejó siempre esa huella a todos y nos invitó a escuchar de esa manera, y la verdad que trabajando como equipo nos sentíamos orquesta con él, así que bueno, por eso el homenaje al Paquito. Y como bien decía Patricio, y trabajamos con lo que el fenómeno nos va manifestando a través de los testimonios, digamos. Nos vamos guiando y vamos incorporando las cuestiones o las problemáticas que vemos en el campo. Y esto de la diferenciación entre aerotecnología, el plato volador y las luces, estaba muy marcada. Entonces, cuando íbamos al campo a investigar, a levantar testimonios, preguntábamos, acá cuestiones de platos voladores, ovnis, no, acá nada. ¿Y luces? Sí, luces, todos los días prácticamente, ¿no? Muy seguido, muy frecuente. Entonces, empezamos a detectar en los años finales de los 80, en los años 90, ya la cuestión de la importancia de la luz, la fenomenología o la fenoménica de las luces, que son un fenómeno muy antiguo, que son un fenómeno cercano,
cercanos a los testigos, cercanos a la comunidad, que fue ya incorporado, podemos decir, al paisaje de distintos lugares del país. Y no solamente del país, sino también del exterior. Y ese tipo de fenomenología siempre se desprestigió, porque se lo incorporó al folclore y al mito, a lo folclórico, a lo mitológico, a las cosas que ve la gente de campo. Así era un poco, ¿no? Y siempre decimos que el testigo calificado es el testigo que conoce la región. No lo califica un título universitario, no lo califica un nivel cultural. Lo califica el conocimiento de la región. Y empezamos a descubrir en esos años la importancia de ese testimonio, que de otra manera eran descalificados, porque solamente vieron luces. Y es la luz mala. La luz mala son los huesos. La luz mala es un fenómeno atmosférico. La luz mala es cualquier cosa menos extrañeza. Y no, vimos que en ese conjunto de fenómenos se estaban perdiendo testimonios muy valiosos, porque la luz mala, llamada así, tenía una conducta, tenía un comportamiento, tenía un movimiento, una interacción con las personas. Y eso nunca se había considerado como tal. Se lo había estudiado desde la mirada antropológica, desde la creencia, y no desde lo fenoménico. Ahí empezamos a incorporar todas estas cuestiones de los relatos de luces y a prestarle mucha atención. Y de alguna manera llegamos también acá a Godeken, trabajando y tratando de verificar los testimonios que acá se habían registrado. Bueno, no voy a extenderme en decirles dónde está Godeken, porque bueno, todos ustedes lo conocen mejor que nosotros, y Gisela también ya lo mencionó, las características geográficas también, nos vamos a pasar. Ella nos mostraba justamente un artículo sobre el trabajo arqueológico que hicieron el año pasado en virtud de la bajante que tuvo la Cañada, la laguna de los Leones, y en ese artículo muy interesante mostraban esta imagen con las referencias de las poblaciones cercanas, que nos pareció muy interesante mostrar para poder tener un panorama mayor de la región. Para los que no conocíamos la región, o para los que no conocen la región, para los que son de acá, ustedes nos enseñan a nosotros. La siguiente. Y bueno, vamos a empezar con algunos de los testimonios que recogimos. Algunos quizás se van a ver las mismas personas, que ya habló Gisela, vamos a ser sucintos en todos los casos, no vamos a detenernos demasiado. Pero yo quiero destacar a esta señora, a Isabel Reina Torres. Y digo reina y subrayo porque la reina, el nombre se lo quitaron cuando se fue a registrar en el registro de identidad, en el registro nacional de las personas, porque no era el nombre habitual. Y la identidad sabemos que es fundamental. Y Reina tuvo varias experiencias acá en Godeken. Reina tiene 93 años y vive acá en el pueblo, tiene una historia de vida, de novela, formidable, de trabajo, incansable, y como decía, tuvo varias experiencias de observación de fenómenos extraños, pero nos vamos a enfocar en dos particularmente, que fueron con las luces. Y una de las experiencias fue estando sola, mientras iba a buscar maíz a un campo cercano, ahí al lado del Facón Grande, ustedes deben conocer mejor que yo la zona, y otra experiencia que la tuvo junto a su marido y sus hijos. Vamos a la siguiente. La experiencia del campo, cuando iba al campo a buscar maíz, iba a la medianoche para las gallinas, nos contaba Isabel. Fue en marzo o abril y mediados de la década del 60, y a la medianoche, como les mencionaba, en el campo lindante a Facón Grande, y ella dice, era como si fuese un fuego y se iluminaba todo el molino.
quedaba como de día. Ahí hay una imagen representativa, aproximada en base al testimonio de ella. La luz ascendía desde el tanque australiano y subía como una llamarada. Para mí que había gente enterrada ahí. Y acá vamos con dos cuestiones. Primero, este tipo de experiencia, la ufología de los 80 la descartaba, porque son luces, no, son los avión nacional, el sol en el campo, no es el plato, no es el plato volador, buscamos los tornillos, todo. Acá estas experiencias las fuimos incorporando en base a estos testimonios. ¿Por qué? Porque eran repetidas. En distintas regiones se repetía esta experiencia. En La Pampa se encendía un candel. En otra región, un tala. O sea, había distintas referencias a fuegos que no eran fuegos de pronto, ¿no? Una de las características luminosas. Perdón, en San Juan la gente decía las alamedas se incendian, arden, pero no se queman, decían, ¿no? En una forma de contar que cuando se llegaba al lugar estaban sin fuego, pero se veían así también. Y ella lo vio en repetidas ocasiones, las veces que fue a buscar el maíz. Sigamos a otra imagen. Y esta era muy interesante, nuevamente con la luz en el camino, ¿no? Y dice, y nosotros destacamos frases de esos testimonios, que son los que a veces llevan por título la imagen. Mi marido le tapaba los ojos a los chicos para que no vieran. Y acá ellos cuentan, nos contaban, cuando íbamos a trabajar de odero, veíamos la luz. Parecía que venía un auto y nos iba a chocar. Esa saltaba, venía por el medio del camino. Y mi marido le tapaba los ojos a los chicos para que no vieran. Década del 60. Y acá sumo a lo que ella decía, hay gente muerta ahí. Y ahí va la creencia de cada persona. Ahí juega lo cultural de cada persona y lo que socialmente se aceptaba o se consideraba de cada región, que es las distintas interpretaciones culturales a la luz. Pero imagínense esa experiencia, ese momento de que el hombre le tapa los ojos porque la luz a lo mejor es considerada mala. ¿Por qué es mala? Si es mala porque tuvo una conducta, no se llama mala porque es una luz quieta en el campo o la fluorescencia de los huesos, no, porque la luz se mueve, se manifiesta, se acerca, se aleja, se interpone, se sobrevuela. Así que hay todo un bagaje interesantísimo para trabajar y seguir trabajando, y ahora por suerte notamos que ese interés en la cuestión de las luces está fuerte y vigente en trabajarlo por distintos grupos y por distintos medios. Y acá tenemos imágenes, ¿no? Las imágenes, agradecemos a Cristian Gentiletti que nos acompañó y nos presentó a todos los vecinos que nos dieron testimonios. Agradecemos a él y le agradecemos a cada uno de ellos que nos dio su testimonio. Y acá estamos junto a Marta, a Isabel Reina, y Marta y Antonio, que son sus hijas. Sigamos a la siguiente. Esta es una carta tomográfica del Instituto Geográfico Militar, hoy Instituto Geográfico Argentino, con datos recabados del año 1958 y muestra la región de la Cañada de los Leones. Sigamos. Bueno, escenas del trabajo de campo que realizamos. Estamos ahí justamente en la Cañada de los Leones. Estamos en lo que se conocía el campo Iturralde, no muchos conocemos el campo Iturralde, donde vivió Antonio y vivió también sus experiencias ahí. Sigamos. La capilla que ya se mencionó, lugar donde fueron las noches a hacer la vigilia.
volvemos un poquito para atrás, porque acá es interesante comentar en este campo, acá en esta zona, Antonia contaba dos experiencias que no se animaba a contar. Una fue que era frecuente cuando entraba a la tranquera, que se aproximaba una luz por el camino, que parecía un auto que se acercaba y de pronto nunca llegaba y desaparecía la luz. Esas historias se desechaban porque no era plato volador. Empezamos a notar que esas historias se repetían en las distintas regiones y a nivel internacional. Después Patricio lo va a comentar. Los autos que no son autos. Autos que aparecen frente a uno en la ruta, en el camino interno vecinal, y de pronto hacen un viraje y se internan en el campo. Lo que parecía un auto no era un auto. La otra experiencia que también hablaré, que contaba, era cuando entraban al campo, sus hijos eran acompañados por una luz que parecía la luz de la tranquera y los acompañaba hasta dentro del campo, a donde estaba la casa, como si fuera un parque. Y lo vieron varias veces y ellos lo manifestaron también. Luces pequeñas que van acompañando. Perdón, Juan Pablo, lo de decir que era como un perrito es algo súper significativo para nosotros, porque a veces la gente cuando cuenta una historia, cuando contamos historias, decimos mucho más de lo que queremos decir, ¿no? Y esto de decir era como un perrito, era para decir, eso estaba vivo y estaba presente ahí y se comportaba de acuerdo a mi presencia ahí. Todo eso está diciendo cuando dice era como un perrito, ¿no? La otra experiencia que tuvo fue desde esa ventana, entendemos, donde ella estaba, eso hoy está en ruinas, donde vivía, ve que en un árbol, una planta caída, ve una pequeña luz blanca brillante con una base naranja que saltaba de un lado a otro del tronco del árbol. Eso también es curioso por el comportamiento de esa luz, como que jugaba, era un juego, dijo ella. Sigamos. Acá tuvimos una entrevista muy interesante también con Juan Antonio Pucci, conocido acá en Godeke, que nos relató también varias experiencias, nos contó de su trabajo, de su vida, también vidas que valen la pena contarse a modo de novela, porque realmente, como muchas de la vida de todos ustedes y de todas sus familias que han venido aquí a estas tierras desde distintos lugares de origen, y fueron vidas muy sacrificadas, vidas realmente que siempre, y yo busco también conocer cuando entrevisto a las personas. Me quiero conocer cómo es la vida en estas regiones donde se manifiestan este tipo de fenómenos, porque no vamos a investigar solamente la luz, no vamos solamente a interesarnos por lo que vieron, nos interesa también cómo vive, cómo se vive, cómo se trabaja, cuáles son las fuentes de ingresos en la región, o sea, todo hace a un conjunto también. Y él nos contó una experiencia también de los años 60. Él iba a visitar a su novia a Caferata y tomaba el camino donde está la entrada de Longini. Y era frecuente cada vez que iba ver una luz que se aproximaba por la derecha, digamos, del lado derecho del camino, y siempre la veía yendo hacia Caferata, nunca cuando volvía. Y en esa imagen que vimos antes, que él va en una motoneta, fue una de esas experiencias. Entonces él ve una luz anaranjada, rojiza anaranjada en el camino, y él la llamaba mi amiga. Y también dice, yo le puse la lucecita de Longuín. Él la bautizó. También es muy frecuente la identificación de las luces por el lugar donde aparece, que tiene como cierta pertenencia
en el transcurso del tiempo, la luz de tal lado, eso va también a repetirse, y ahí empezamos a descubrir que en distintas regiones del mundo también tenían una identidad en función del lugar donde aparecían. Y él hablaba de esa luz que lo acompañaba, que se acercaba a su vehículo, pero lo suficientemente manteniendo cierta distancia, siempre se mantenía adelante. Él decía, cuando yo prendía la luz alta, cuando iba en auto, por ejemplo, en una chata, prendía la luz alta, la luz se mantenía a la distancia donde se cortaba la luminosidad de los faros de la camioneta. Como que necesitaba la oscuridad, decía, para que yo la pudiera ver. Cuando ponía la luz baja, la luz se aproximaba un poquito más, pero siempre a la distancia del alumbrado del vehículo. Perdón, Juan Pablo, yo insisto con esto de las formas de contar, ¿no? De la gente, de estas metáforas, estos recursos que utiliza, porque eso es lo que hace una amiga o un amigo. O de la misma manera, en los pasos cordilleranos, que son súper peligrosos, nos han contado en el norte que en el paso de Jama, los vaqueanos, cruzando a Chile, a estas luces le llamaban las buenas compañeras, ¿no? Las buenas compañeras. Es algo que acompaña y nos genera una compañía en esas soledades y no nos hace daño. Y miren que esos lugares son de mucho precipicio y cruces muy peligrosos. Las buenas compañeras llaman también, y no dista mucho de cómo Pucci llamaba a esa luz. Y él nos contaba y relataba que cuando tomaba el camino y no la veía, dice, me parece que mi amiga esta vez no me acompaña. Sigamos a la siguiente imagen. Esta es un poco la región, y acá donde, a ver, para eso, compré el aparatito este. ¿Ah? Ahí está. Igual no se ve, no sé, ¿se ve o no? Sí, no. Acá es Capón Grande, este es el mapa, este es el camino que él tomaba. Y Longini, acá está la entrada, está el camino de la entrada. A partir de acá él empezaba a ver y siempre decía, 1000 metros más o menos me acompaña, y después se va. Otro frecuente comportamiento de las luces son de apariciones bien acotadas en donde aparecen. Tienen como bien limitado el territorio donde se ven. Muchas veces te dicen, siempre se ve salir de aquel árbol, hacen así, ascienden, se desplazan así, bajan en aquel lado y desaparecen. Y siempre hacen lo mismo. Eso no estamos hablando de la luz mala, la luz mala entendida como la fosforescencia de los huesos, esas cosas no se pueden explicar de esa manera. No son fenómenos meteorológicos, sí pueden serlo si están las condiciones meteorológicas para que se den, pero son fenómenos recurrentes, frecuentes, que si ustedes me preguntan los casos que pueden ser chicos de las luces, y van a darse cuenta de decir, pucha, es lo que me contaba mi abuela, o me contaba mi abuelo, o me contaba mi papá, cómo aparecían estas luces. Y esos testimonios se van perdiendo. Sigamos a la siguiente. Bueno, acá estamos junto a María Elena y Yamil, su hija, que también nos recibieron muy cordialmente en su casa. Bueno, la vieron a María Elena, a quien saludo nuevamente desde acá, dando su testimonio a Giselle. Nosotros subrayamos la siguiente frase: ojalá lo hubiera visto otro. Lo que ella vio y describe, que contó muy bien en la casa de la zona rural, la zona sur de Gódeke, ve desplazarse lo que nosotros, tratando de darle una representación no siempre tan ajustada, pero por lo menos para tener una idea, es la siguiente imagen. Era un atardecer de un domingo de primavera del año 1973-74 y se desplazaba de este oeste. Sigamos. Eso es. Bueno, lo que decimos esto es, ella deseó que lo hubiera visto otra persona. Y resulta que después, y ella lo cuenta muy bien en el relato, viene al centro, al pueblo, y va a ver a su mamá. Y lo primero le dice a su mamá, ¿tú sabes lo que vimos
ayer, o vivimos tal día. Y ella no le llega a contar su experiencia, que la madre le cuenta lo que vio junto a la tía de Cristian Gentiletti. Y era justamente el mismo objeto, el mismo día, la misma hora y la misma dirección de desplazamiento. Ese deseo, esa necesidad que tienen también las personas, que haya otra persona, otro testigo de su observación, se cumplió. En este caso también fuimos a entrevistar a Mimi. Nosotros llamamos también las luces en la parra. Y esta frase, como que jugaban. Ya también Mimi, a través del testimonio de Gisela, lo cuenta, sale al patio a darle de comer al perro en la noche, 2021, 2022, el año no recuerda bien, y ve estas tres luces celestes que giraban, y ella lo primero que asoció fue un reflector. Dijo, alguien de los vecinos está usando el reflector. Entonces se acerca, y lo mostraba en la filmación, se acerca a un lado, se acerca al otro, ninguno de esos vecinos eran, y se pone a mirar las tres luces que giraban. Giraban como jugando, como persiguiéndose. Y vamos a ver una pequeña representación de lo que habría visto Mimi. Y el lugar donde se sucedió, o el sector donde sucedió en la parra, ¿no? Entonces, sigamos en la siguiente, acá paramos. Y también destacamos lo siguiente, que los destaca ella. Las luces giraban, como que jugaban. Cuando yo le grité a mi marido, el hombre, para decir, alertarlo y tratar de que venga, que salga a ver lo que estaba viendo ella, las luces se detienen. Hay una reacción al grito de Mimi. Hay una reacción. Y de pronto, cuando el marido le contesta, las luces se apagan. Eso no lo hace un fenómeno meteorológico. Eso no lo hacen distintas posibles explicaciones convencionales de las luces. Y esto se repite en cientos y cientos de testimonios recabados en distintos lugares del país y del mundo. Entonces, no estamos frente a aparatos, no estamos frente al platillo, pero estamos frente a un fenómeno que se manifieste, que tiene ciertos comportamientos que también tiene lo que conocemos como ovni o aerotecnologías. Lo importante y lo bueno que tiene esto es que es cercano, que está, que es frecuente, que sucede en las zonas de nuestras distintas regiones del país, que son reiterativos, que son recurrentes, que podemos analizarlo, podemos medirlo, y ese paso ahora se está haciendo a través de distintos trabajos de campo que está haciendo el Grupo Hemisferios, Daniel López y el equipo del Grupo Hemisferios, para registrar este tipo de fenómenos. Y ahora Patricio va a contar también en algún momento los trabajos que se hicieron en distintos lugares del país registrando este mismo fenómeno. Lo que se ve acá, se ve allá, y tampoco se puede explicar. Vamos ahora a las variantes, ¿no?, de lo que en distintas regiones del país también hablamos de lo mismo, de la luz mala. El farol, ¿no?, que es una luz pálida, amarilla, blanquecina, que se desplaza a baja altura, conocida así principalmente en regiones del noroeste argentino. También la humita es de la región del noroeste, porque se describe como una especie de cabeza con larga cabellera luminosa. Entonces esa cabeza, esa interpretación, ¿no?, cultural de esa cabeza con larga cabellera luminosa, ¿qué nos representa? Una bola de luz, una especie de estela. El Anchimayén también es un término derivado del mapuche,
que habla de una figura antropoide, luminosa y enana, bajita, que anda por la llanura entre carteles, emitiendo a veces chillidos a modo de lamento. Los tapados, ¿no? Muy frecuente, que te decía, donde aparece la luz es un tapado, hay un tesoro, hay que clavar el puñal y después hay que buscar el tesoro. Los entierros vendría a ser lo mismo que los tapados, pero hay un muerto. Y recordamos lo que nos contaba Reina. Ahí hay gente muerta. Esa interpretación cultural y religiosa de todos estos tipos de fenómenos, que son interpretaciones lógicas. No porque lo interpreten de esa manera nosotros tenemos que descalificar el testimonio. Al contrario, tenemos que entender lo que nos cuenta y lo que nos quiere decir a través también de lo cultural, de las creencias, del sistema de creencias de cada uno. Una cosa con respecto a los entierros, y esto dice Juan Pablo, de a veces se toma como algo racional esa asociación que hace la gente, y en la mayoría de los casos es lo más racional que hay interpretarlo así, más allá que responda la luz a un entierro o no, o haya una persona fallecida. Yo recordé lo que registramos en la Humada, que es una población en el noroeste de la provincia de La Pampa, casi lindando con Mendoza, que nos contaban que recién vino la luz eléctrica en el 2011 en esa zona, que está muy asociada la luz a o una tragedia, o una muerte impensada, o una muerte en general, ¿no? Y nos contaban ahí Felipa, que es una persona muy referente de la zona, que hasta el 2011, como les decíamos, no había luz eléctrica, sino se prendió un generador a eso de las 7, 8 de la mañana y se apagaba recién a las 11 de la noche. Y ella decía, cuando uno, desde Santa Rosa, volvíamos a la Humada y eran las 12 de la noche, 1 de la mañana, algo imposible porque el generador estaba apagado, sabíamos que había un velorio. Solo para eso se prendía la luz. Entonces, no es casual que encontrar una luz a esa hora en la oscuridad también se la asocie con la muerte, ¿no? Bueno, y decir que no son los únicos casos que recabamos en Goeque. Hay más testimonios que en este caso no presentamos por una cuestión de tiempo, pero queríamos hacer un extracto de algunos de ellos para dar una muestra y también decirle, este tipo de experiencias nos interesa por demás. Nosotros venimos investigando la cuestión de este tipo de manifestaciones desde hace muchos años y le pedimos a quien haya tenido esas experiencias, quienes nos pueden dar referencia, que son bienvenidos. Bien, seguimos la próxima. Gracias, Javier. Bueno, como parte de esta primera parte que habíamos hablado de cómo fuimos incorporando a la luz, además de incorporar la luz a todo este sistema o fenómeno ovni y también incorporar estos relatos considerados tradicionales o de leyenda o regionales acá, empezamos a darnos cuenta de lo que anticipaba Juan Pablo, que el fenómeno de la luz tenía nombres en distintas partes del mundo, que a veces obedecía a dónde aparecía la luz, otras veces a cómo se comportaba, ¿no? Bien, Javier Patrocino. Bueno, esto lo sacamos de una página que se llama Earthlight, las luces de la Tierra, y no es para que lo lean todo ahora, obviamente, pero miren la cantidad de nombres y no son todos que tienen las luces en distintas partes del mundo. Algunos como Jack con la linterna, ¿no? En determinadas regiones de Estados Unidos o de Inglaterra es el fantasma, la lucecita que aparece, se la reconstruye como el fantasma de Jack que aparece por los castillos, ¿no? No sé, en Brasil, Boitatá, la víbora de fuego, que aparece
en el Amazonas, y así miles y miles de denominaciones. La próxima. Bien, este es un libro que hicieron unos italianos, que ya les voy a contar ahora en un ratito, que tuve la oportunidad, después de recibirme, de ir a un congreso a Noruega, y pude conocer en persona a un montón de gente que hace el trabajo de campo sostenido, de monitoreo sobre todo en las regiones que aparecen estas luces. Y ellos me habían regalado ese libro donde hice una compilación fascinante, o qué mejor que decir alucinante, de un montón de relatos de la luz desde el 1600 o el 1700. Es una compilación bibliográfica de todos los trabajos que registran la aparición de luces con los distintos nombres. La próxima. Bien. Si bien la luz es un fenómeno internacional, como parte de esta fenoménica OVNI, no hay muchos proyectos de monitoreo sostenidos a lo largo del tiempo y realizados por gente que viene de la academia o científicos. Hay, si ustedes conocen más, bienvenida la data, pero son 2 o 3 y se los queríamos decir porque ustedes pueden buscar esto, incluso pueden bajar estos libros porque están disponibles en internet. Nos queremos quedar con algo de cada uno de estos proyectos, no es para ahondar. Uno es en los 70s, en una región de Piedmont, en el estado de Missouri, en Estados Unidos, contrataron a un investigador que es Harvey Routledge, que es un físico, astrofísico, que hizo todo un trabajo de campo en esa zona, y instalaron una estación de monitoreo y llegaron a la conclusión que lo que hicimos fue más que medir las propiedades físicas de un fenómeno, sino que acá hubo una relación, hubo un juego. Y lo nombramos porque siempre, en la mayoría de los testimonios que relevamos, siempre esa es la metáfora como más dominante, que hay una cosa como muy lúdica. Incluso a la luz mala en cualquier lugar, hoy por hoy que se esté viendo, se le dice mala no porque haga daño, porque es la que asusta. En algunas regiones es la blanca, en otras regiones es la roja, pero de las dos es la que más se acerca. Por eso la gente le dice mala, y sí lo cuenta la gente, ¿no? Uno le pregunta, ¿por qué mala? Más allá que conozcamos por qué, pero ¿por qué mala? Y porque me tomó por desprevenido, me asustó, pero no porque hiciera daño. Pero él ya en esa época hablaba, y este libro está disponible en internet, en inglés, pero está. Y en los 70 ya decían esto. ¿Seguimos? Bueno, acá, en esta región fue que hizo ese proyecto, en Piedmont. ¿Seguimos? Bien. En ese congreso que participé, no lo pude conocer a Harvey Routledge, pero sí lo conocí a David Akers, que es otro investigador, que es un ingeniero eléctrico, que por los 70 también diseñó toda una estación de monitoreo en una región que es propiedad comunal de los Yakima, que son una comunidad originaria del estado de Seattle, del estado de Washington, cerca de Seattle, que es el noroeste de Estados Unidos. Y lo llamativo que contaba David Akers era que en ese lugar, al haber muchos árboles, hay muchos incendios. Entonces la propia comunidad, con ayuda del Estado, estableció una estación de monitoreo de incendios, justamente para cuando se ve uno poder accionar y reaccionar ante eso. Y lo loco es que en esa zona se veían más incendios que en otras. Es decir, con esto de acuerdo a cómo valoramos los fenómenos y la vida y lo que importa en el momento, la luz se manifestaba de esa forma. Se acercaban y después no había incendio, no había nada, ¿no? Pero él siempre remarcaba eso. Bien, seguimos. Bueno, acá es la página donde pueden encontrar todos los informes que hizo David Akers con esta gente, que están todos subidos a internet. ¿Seguimos? Bien. En ese viaje, en el 2007 que hice, justo después de recibirme,
tuve oportunidad de ir al Instituto de Radioastronomía de Bolonia, que forma parte de la Universidad de Medicina, y ustedes dirán que tiene que ver la medicina con una especie de plataforma con satélites apuntando al cielo. Justamente hacen investigación de rayos X o gamma o de distintos tipos de rayos para tratamientos de enfermedades, ¿no? Y ahí, pasamos a la siguiente, Javier. Bueno, ahí están estos eran los dos italianos, Renzo y Nico, que habían hecho ese libro. Yo estaba muy jovencito, no tenía ni barba siquiera, y tenía pelo todavía en la cabeza. Bien, y él, un segundito al anterior, él era un ingeniero electrónico que era el director del proyecto SETI en ese momento, y que tenía residencia en esa universidad, y contaba lo mismo que Javier Rubinich, en el 2007 era esto, ¿no? Que las luces parecían jugar. Yo me acuerdo que él me contaba que, no sé, cuando se ponía tal persona a monitorear, aparecía la luz verde, pero solo cuando esa persona monitoreaba aparecía la luz verde, como que tenía un vínculo personalizado, no por la persona en sí misma, sino para dar ese mensaje, ¿no?, de interacción. Ahí sí seguimos. Bien, y ya lo nombró Gisela también. El congreso en el que participé era en Roros, en un pueblo minero de Noruega, que era un congreso que organizaba la Sociedad de Exploración Científica. Es una sociedad de científicos que exploran los temas más frontera de la ciencia, y justo se hacía ahí. Entonces, como nos venimos mensajeando como grupo con Erling Mestrand, que es el director de todo ese proyecto de Gesdalen, justo yo había terminado de hacer la tesis, ahora en la próxima parte les voy a contar un poquitito, y me invita a exponer ese congreso que se hizo ahí, en Gesdalen, y es el que contaba Gisela. No me quiero demorar mucho más en eso, porque ya fue contado, pero ese es el proyecto de monitoreo de fenómenos lumínicos que más se sostuvo en el tiempo, y decían que de todos los fenómenos había 3: flashes, luces o conjuntos de luces que parecían formar parte de algo. Y como una nomenclatura como muy local, la gente decía que aparecía un trailer, que era como la metáfora de un camión, ¿no? Entonces, un camión, pero volando en el aire, o en los techos de las casas, o seguían a la gente en los autos. Un pueblito de 120 habitantes. Y también le otorgaban inteligencia a estos fenómenos, ¿no? Y vida propia, a tal punto que esto lo quiero contar también, bien cómo se armó un proyecto pedagógico a partir de este fenómeno, que ellos también, ingenieros eléctricos, que siempre se dice que son la infantería de la ciencia. Cuando hay un fenómeno que medir, van estos ingenieros eléctricos o ingenieros, ¿no?, obviamente, y van y establecen estaciones de monitoreo, y como trabajaban en un college, en una especie de secundaria, hicieron todo un proyecto pedagógico que se llama Campamento Científico, donde querían estimular que los estudiantes se sumaran a la carrera. Entonces iban a Gesdalen a probar equipos como parte de la materia, y los querían hacer parte de una aventura científica también. Y una de esas veces, pasamos a la siguiente. Bueno, es esta estación que tienen en Gesdalen. Seguimos con distintos fenómenos. Seguimos. Perdón. Habrá visto la foto que pasamos rápidamente, pero más de una persona que ha sido testigo de este tipo de fenómenos luminosos habrá visto y dice: eso es lo que yo vi. Seguramente más de uno lo habrá hecho. Bien, hay una foto del Congreso. Seguimos. Ahí fuimos a hacer observaciones, pero no pasó nada esa vez. Seguimos. Y esto es una foto que se tomaron en ese campamento científico, donde vieron algo que está subido a la página de Gesdalen, y lo pueden ver, que es extraordinario la filmación que hicieron. Seguimos. ¿Cuánto tiempo tenemos? Seguimos. Esa es la foto de una filmación que hicieron en esa época. Seguimos. Bien. Bueno, esa es como la primera parte. Podríamos decir mucho más, pero en honor a la síntesis, vamos a entrar a la segunda parte, donde les comentábamos antes de cómo incorporamos la cultura. ¿Por qué la importancia de incluir como parte de este sistema o de fenómeno lo que tiene para decir la gente?
cómo lo interpreta, no solo cómo es la luz y dónde la vio y qué hace, sino cómo la explica. Si es un entierro, si eso está vinculado a alguna almita en pena o a algún espíritu o a tesoros enterrados, y por qué eso nos importaba. Bien, en el 2000, yo cuando arranqué a viajar con el querido grupo de hemisferios, allá lejos hace tiempo, tenía 19, 20 años, yo paralelamente estaba estudiando antropología en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, y llegó el momento de hacer la tesis. Hay ciertas carreras que tienen, su licenciatura necesita, por otorgar ese título de grado, un trabajo de investigación que primero se aprueba por escrito y después se defiende oralmente ante un jurado. Y claro, como yo había acompañado toda esa cursada con el trabajo de campo y viajando por distintos lugares, dije, quiero hacer la tesis de esto, y en ese momento Paco, a quien ahora estás loco, pero la hice igual. Pero gran parte, no sé si hay gente acá que hizo algún trabajo así, pero sabrán que gran parte del desarrollo de una tesis es elegir a la persona que la va a dirigir. Un director o una directora. Para que no imponga desde fuera algo extraño a lo que la persona quiere hacer, ¿no? Al contrario, que alimente y que escuche lo que nos motiva a hacer una investigación. Bueno, y me pasan la referencia en un congreso de antropología en Villa Yardino, en Córdoba, dice, un profesor mío dice, vos tenés que conocer a un antropólogo que vio las luces en Calingasta. Si no lo conoces, yo te voy a pasar un trabajo que hizo él, así lo puedes contactar. Bueno, lo contacté y ahí nos fuimos con Paco a hacer trabajo de campo a Barreal. ¿Pasás a la siguiente? Bien, ¿tenés el? Bien. Para la tesis tenía que elegir una persona que me la dirija y un lugar de investigación, porque en la antropología lo importante es el trabajo de campo, es conocer desde adentro, participar en la vida, en la dinámica de una localidad, de una comunidad, y desde ahí escribir, ¿no? Bueno, y Diego en ese entonces estaba en San Juan, creo que allá está, ahí, Barreal, perdón. Ahí está, no sé si se ve, este pueblo de Barreal, donde hice el trabajo de campo de la tesis, está en el pie de la cordillera de los Andes, en el sudoeste de San Juan, entre la majestuosidad de la cordillera de los Andes y la precordillera, que se llama la precordillera del Tontal. Se extiende todo un valle que va de sur a norte, y el pueblo más al sur, ya después viene una ruta que llega al límite con Mendoza, está este pueblo de Barreal. Ahí Diego, que hace unos años dio una charla en Victoria, había visto las luces. Lo loco era que él no creía eso. Cuando él estaba realizando investigación, su tesis doctoral de antropología, ya no la de licenciatura, la de doctorado, estaba en un momento donde la gente, después de tanto trabajo de campo y tanta empatía y tanta interacción, le empezaba a develar los secretos locales. ¿Dónde están enterrados los antepasados? ¿Quiénes son los brujos locales? Que eso la gente se lo reserva mucho porque puede llegar a hacerles algún mal. Y en ese contexto, en pleno trabajo de investigación, no estaba de vacaciones, sino en pleno trabajo de investigación, cuando lo llegaban a ver en un lugar que se llamaba las Casas de Indios, en plena cordillera de los Andes, ya le habían anticipado que no salieran de noche, porque en el Barreal Blanco, que es una especie de ovoide, es eso que está ahí. Acá está el pueblo, Barreal, y 20 kilómetros al sur está ese antiguo lecho lacustre que supo ser una laguna, y es una especie de meseta, una mesa de billar, pero de arcilla, como si fuera un salar, pero de arcilla, de 15 kilómetros de largo por 7 en su parte más ancha, y le habían dicho, no salgan de noche,
o a la tardecita porque les va a aparecer la luz. Bueno, salieron a la tardecita yendo a la cordillera y efectivamente es una experiencia muy larga, dura 2 horas, es muy intensa, pero me quiero quedar en esta ocasión con que iba con 2 vaquianos, 2 grandes conocedores de la montaña, como decía antes Juan Pablo, la importancia que tiene la gente del lugar, que sabe determinar qué es lo familiar y qué es lo extraño, y con el hijo de uno de ellos que tenía 18 años. Ese, además de ser vivida por Diego, con esta gente ahí, esa historia, cuando yo empecé a hacer el trabajo en el campo, todas las personas comenté el límite, decían, el límite es con Mendoza, se sabe ver la luz. Pero vamos a ver que cuando la gente, les quiero contar varias cosas para que vean cómo, al hablar de la luz, sea quien la ve, sea dónde se ve, cómo se ve, cuándo se ve, la gente está hablando también de su propia cultura y de lo que piensa con respecto a eso y cómo se empieza a armar un rompecabezas cultural al que vamos a llegar ahora. Porque con lo que me quiero quedar de esa experiencia era que uno de los vaquianos vio prenderse una luz de un puesto que hay cerquita y dijo: uy, mirá, es el viejito que sale. Y en realidad era una luz que los empezó a rastrear las huellas que ellos habían dejado para llegar a esa zona. Entonces uno de ellos dice: mirá, nos está huellando, dice. Y no es que nada más que la luz los estuviera huellando, en esa zona el huelleo te puede salvar la vida, porque muchos vaquianos viven cruzando la cordillera por cuestiones o deportivas, de arrieraje, para cruzar ganado, y el huelleo de determinar quién dejó esa huella, si es un animal, si es una persona, hace cuánto tiempo, te puede salvar la vida. Entonces no es casual que la luz hubiera estado haciendo eso. Es como si la luz fuera consciente de lo que le importa a la gente en un lugar, ¿no? Algo decía Gisela en la presentación anterior, pero de esa experiencia me quiero quedar con eso, con el huelleo. ¿Seguimos? Bien, esto es el valle, que se abre paso entre la cordillera, el valle de Calingasta. Seguimos. Ahí está la precordillera. Seguimos. Bueno, ahí está Diego Escolar con Paquito, que en ese mismo lugar nos está contando todo esto que les estoy diciendo, y les cuento algo también anecdótico, que él dice: con toda mi preparación científica y todo mi trabajo de campo, lo más racional que atiné a hacer cuando vi la luz y cuando uno de los vaquianos dijo: prepárense a pelear con el diablo. Dice: lo más racional que atiné a hacer fue lo que me había recomendado una familia mapuche de chilenos que se había mudado al oeste de Buenos Aires, con quienes él se crió también, y le habían dicho que si ves a la luz mala, se tenés que agarrar el puñal el cabo de plata del cuchillo hacia arriba, ¿no? Y él siempre lleva un cuchillo, bueno, ha cruzado la cordillera muchas veces, es súper necesario. Y dice: lo más racional que atiné a hacer en ese momento fue agarrar el puñal de plata del cuchillo, que no dista mucho de lo que decía antes Juan Pablo con respecto a la historia de Reina, ¿no? Que el padre, con una especie de costumbre local, les tapaba los ojos para que no vean la luz, en tanto de que es algo tan cotidiano, tan familiar para la gente, que cualquier persona o comunidad desarrolla ritualitos para poder incorporar esa luz a su vida, ¿no? Bien, seguimos. Bien, seguimos hasta la cordillera. Es el barrial. Hay un observatorio astronómico, el complejo astronómico Leoncito, porque ese cielo es uno de los mejores cielos del mundo, de mejor visibilidad, donde también hice el trabajo de campo. Seguimos. Sí, seguimos. Bueno, ahí estamos haciendo monitoreo en el Barrial Blanco. Hicimos muchas veces porque viajé 10 veces a la zona. En este caso estamos con Daniel López y Paco, que no, a la hora,
Fue muy loco porque me reservo para lo último cuándo y con quién vimos las luces en el barrio, porque no fue la primera vez, fue la quinta que fuimos a la zona donde la gente decía que se veían las luces, vimos. Bien, y otra cosa más antes de pasar, más allá que cualquier persona puede ver la luz, a mí me importaba saber la gente del lugar a quienes señalaba del pueblo como personas más propensas a tener una experiencia así, ¿no? Para yo entender a lo que valoraban del lugar. ¿Qué es esto que valoraban del lugar? La gente decía, un camionero te puede contar, o un vaquiano. ¿En qué se parecen esos dos oficios o actividades que se están moviendo todo el tiempo? ¿Y por qué en esa zona, desde antiguo, se valora el movimiento? Porque es una zona cuyo arraigo o cultura es el moverse, es cruzar los pasos cordilleranos, es hacer actividades comerciales. Entonces, el moverse no es casual que le otorgaran a los camioneros, desde lo más urbano, los vaquianos asociados a lo rural, que se estaban moviendo todo el tiempo, que eran más propensos a ver la luz, porque el moverse es un valor en esa zona. Seguimos. Bien, seguimos. Bien, nuestro medio de locomoción, en el pie de la cordillera de los Andes, estamos con Paco, seguimos. Bueno, esa señora, Juana, como nos decían, era una de las pocas personas que quedaban que hablar en lengua. Es que hablar en lengua es la forma que tiene la gente del lugar para decir que es una de las últimas que habla en lengua huarpe, que son los pueblos originarios de ese lugar. Esa señora la entrevistamos y tenía 114 años. Es la persona más longeva que entrevistamos, y nos contaba relatos de su abuela. No sé si total. Imagínate, hace cuánto tiempo atrás. Y le decía a la hija la que está al lado de Rosalía, que tenía 80, decía, la nena, le decía. Bien. Bueno. Pablo y Oscar eran dos hermanos, hijos del Leto, que era un encargado de minería, pero no de mega minería, sino de un emprendimiento familiar donde sacaban bentonita de la precordillera de los Andes. ¿Y por qué lo traigo acá? Fíjense que tenemos una persona de 114 años y ellos tienen 14 y 18 y también habían visto la luz, ¿no? Como que el ver la luz lo puede ver cualquier persona en cualquier edad. Y lo de la minería es importante porque en esa región, a diferencia de otras donde se vincula más la luz a un ánimo, un espíritu, en esa región la luz estaba vinculada a los tesoros, a un tapado, a un entierro, como antes decía Juan Pablo. ¿Por qué? Porque justamente la cordillera está llena de minerales, es hasta donde habían llegado también desde Cusco los incas, y es uno de los dos pasos que en Mendoza y San Juan se disputa por dónde cruzó San Martín. Los mendocinos dicen por Payata, los sanjuaninos por Barreal, también dejaron muchos cacharros. No es casual que la gente asocie la luz o lo extraño a tesoros, porque hay muchos minerales y distintos tesoros enterrados. Bien, seguimos. Bueno, esa es donde trabajaban. Bien, acá uno de los vaquianos, estamos andando a caballo en plena cordillera de los Andes. Era el gran vaquiano de la zona, un gran conocedor. Seguimos. Bien, y antes de pasar a esto, que sería lo último, ¿no? Sí. Es el broche de oro esto. Antes de llegar a eso, yo quiero que armemos este rompecabezas de lo que pasaba antes, porque a mí me llevó muchos años armarlo, de por qué la gente interpretaba de esa forma a las luces en ese lugar. Tenía la data de la importancia del huellero, tenía la data de a quiénes señalaban, a los camioneros o a los vaquianos, tenía la data de que la luz estaba asociada a los tesoros,
tenía la data de cuándo aparecían las luces. Porque más allá de datos internacionales, ahí aparecían en la veranada. La veranada es cuando se derriten los hielos y la gente puede ir a la cordillera. La invernada es cuando se queda más en el pueblo. Entonces no es casual que responda a la veranada, porque es donde los vaquianos pueden cruzar la montaña. Bueno, había toda una serie de asuntos, y quería sumar un último, y ahí armamos un rompecabezas. Estamos en la casa de un electricista que había hecho el tendido eléctrico de la zona y nos contaba que había visto el guanaco blanco, que es una zona de muchos guanacos ahí, pero el guanaco blanco es una especie de guanaco distinto, una especie de deidad. Y pasa la mujer por al lado y dice, pero negro, acordate que llevaba las armas en el auto. Eso que puede pasar de largo, nosotros tenemos un contexto para interpretarlo. Esta gente que parte de supervivencia era la caza y que cazar guanaco formaba parte de un insumo para su vida, cuando se hizo el parque nacional en la zona, estuvo prohibido cazar. Pero la gente, obviamente, tiene que vivir o sobrevivir, y muchos lo seguían haciendo, ¿no? Pero ahora era un castigo. Ese guanaco blanco había aparecido porque él había infringido la norma. Cuando empiezo a preguntar qué llevaban en los camiones, me lleva 4 años de investigación en la zona y jamás había preguntado qué llevaban en los camiones. Minerales. Entonces todo parecía indicar, aunque la gente no lo dijera, pero de alguna manera sí, que estas luces estaban apareciendo por una conducta excesivamente extractiva que se estaba haciendo de la naturaleza. ¿Se entiende la idea? Desde ese lugar la gente valoraba un montón lo antiguo, el bulleo, el movimiento, porque justamente ante lo nuevo, ante lo extractivo, lo que estaba haciendo la minera en la cordillera de los Andes, la caza de este hombre, ante un desbalance del vínculo con la naturaleza, podían aparecer estos fenómenos. Esto no me lo dijo nadie, no me dijo, sí, mira esto, lo que le estamos haciendo a la naturaleza, pero sí formaba parte después de armar esta rompecabezas. Y las luces se estaban comportando de acuerdo a eso. Eso era lo importante, que de acuerdo a cómo la gente estaba interpretando, de acuerdo a los valores que la gente tenía del lugar, las luces respondían a eso, huellaban, sin ir más lejos. El padre de esos pibes, cuando nos dejó en el límite entre la cordillera, entre San Juan y Mendoza, 2 grados bajo cero llegó a ser, escupíamos hollín por la pavita que teníamos arriba de los leños, volvíamos con él y cargándonos nos dice, pero che, se vinieron de Buenos Aires, estas luces no se aparecen, conmigo van a ver, y vimos con él, que era minero, y vimos en grupo, que es otro de los valores de esta gente, porque muchas veces el cruce, los pasos cordilleranos, es en caravana. Lo interesante de todo esto es que las luces se estaban comportando, manifestando de acuerdo a lo que la gente pensaba y valoraba de su lugar. Bien, ¿se entendió eso? Hasta ahí. Bien. Lo último, lo más loco que nos pasó en la vida. Seres de leyenda. ¿Cuánto tiempo tenemos? Control lo tenemos. Sí, 17 minutos. No, somos muy estrictos con el tiempo para no pasarnos, así nadie tiene que sintetizar su charla luego. Se nota que no está Daniel López. Sí, no está Daniel López, que bueno, bien. Cuestión. Lo dejamos para el final, pero es algo que nos pasó en el 2002. Salta, Valle Calchaquíes, crisis del 2001, febrero y marzo del 2002, nosotros salimos a investigar ovnis, no nos importaba nada. Nos vamos con Daniel López y Paco Martínez, a quien homenajeamos, a Cachi. No sé si conocen,
Capital Salteña, hacia el oeste están los valles calchaquíes. Ahí, espérate que pongo. Prendiste las luces que llaman los extraterrestres. Es la otra. Esta es la buena. Bueno, acá, de Salta fuimos a Payogasta, ahí paramos, porque fuimos tras el caso de unos policías que, a falta de haber visto un ovni, habían hecho un informe policial. Algo que sentíamos único, porque se habían demorado en el traslado de unos detenidos de Salta a Cachi, y cuando tuvieron que hacer el reporte, dijeron que habían visto un ovni y ya conocíamos esa experiencia desde acá, y lo fuimos a entrevistar allá. De Cachi a Salta viajaba. ¿Cómo? De Cachi a Salta viajaba. Sí, perdón, lo dije, sí. Bien, pero nunca nos íbamos a imaginar lo que pasó en ese marzo del 2002, porque habíamos ido en febrero, y a partir de la zona ventana que se armó, no solo de ese caso de policía, sino de muchísimos más, habíamos entrevistado, o sea, cantidad de gente, y la mayoría de los casos eran de los últimos 6 meses atrás, con impacto también en la gente, no daño, pero sí una señora que había visto una luz en la montanita y decía, no podía echar llave, estaba llegando a la casa, no podía echar llave, había algo como que me tiraba del brazo, ¿no? Y la señora decía, no sentía las piedritas, tenía un camino de piedritas antes de llegar a la casa, y como si hubiese flotado hasta llegar a la puerta. Eso fue febrero. Y la última data que nos dieron en febrero, me acuerdo un gomero en una gomería que estaba atendiendo, pero ustedes no charlaron con la nena que vio los chiquititos, sí, que les decía uno a otro, no toquen detergente que es veneno. ¿Qué? Así quedamos nosotros, dijimos, acá hay que volver, y ahí donde se destapó la olla, en marzo del 2002, ahí donde la propia investigación nos impuso un fenómeno muy bueno. Tuvimos que incluirlo porque estaba pasando en el mismo momento que se estaban viendo todas estas luces en la misma zona. Y ahora se los contamos brevemente. Acá está Cachi, Salta está hacia el este, y antes de llegar a Cachi, hasta esta recta que se llama recta Tintín, donde la mayoría de la gente contaba que se veían los fenómenos. Siempre cuando hay muchos, pero muchos relatos, siempre se sabe ver en algún lugar puntual o especial, una tranquera, un molino, un trayecto de un camino. Bueno, acá era esa recta que es donde habían visto esos policías. Y les vamos a contar 3 historias vinculadas a series de leyenda que pasaron acá en Payogasta, un poco más al norte, en un paraje que se llama Buena Vista, y acá en Tongo. Todo alrededor de esa recta Tintín, que está dentro del Parque Nacional Los Cardones, que no es un dato menor. Lo primero que hicimos fue entrevistar en ese en marzo de 2002, cuando volvimos al mes, a Marisol. ¿Pasamos? Bueno, ahí está la recta Tintín, pasamos. Estos son los oficiales contándonos el sargento. Hay una representación que en algún momento hizo Daniel López. Seguimos. Bueno, acá estamos con Paco entrevistando a la nenita, en ese entonces tenía 11 años. Pedimos permiso a su abuela para entrevistarla. Ella estaba trabajando estaba ayudando a su abuela en los sembradíos de pimientos, acá en este paraje llamado Buena Vista. Entonces, ahí empezamos a hablar con ella. La nena nos cuenta que hacía un año antes, las otras 2 experiencias son de semanas o mientras estábamos ahí, que ya les vamos a contar, pero hace un año antes había visto unos chiquititos. Decía, había un chango, una mujer y un chango y los hijitos. Era como
una sensación de familia que nos quería dar, no por cómo lo contaba. Decía, y dejaron huellitas por la sequía, decía la nena. Y mis primitos estaban jugando ahí en la sequía y les empezaron a tirar piedritas, decía. Y me echaban la culpa a mí, decía, pero yo no era, decía. Y decía que tenían como los ojos grandes, y que ella cuando los vio se subió a un techito y veía que los chiquititos en la cocina estaban tocando el detergente y uno decía, no toques que es veneno. Pero ¿no los entendías? Sí, los entendía pero no los escuchaba, decía la nena. Hablaban de forma distinta, decía. No los entendía pero no los escuchaba. Y en un momento se va el chango, se va la mujer, y el chango había alguien que tenía antenitas, decía. Pero nosotros sabíamos que la nena le había puesto antenitas, porque antes nos habían mostrado unas revistas donde había, no sé, seres extraterrestres con antenitas, pero un rico. Si bien no había visto eso, las antenitas, era un recurso de la nena para hacer más familiar lo que había visto. Bueno, dice que se habían ido y se estaban columpiando en un árbol, y ahí eran negros y blancos. Le habían dejado huellitas. Dice, ¿qué hicimos? No, mi tía Berna lo sabe. Dice, la tía Berna, la Bernardina, que era la asistente sanitaria, que viaja por todos los parajes, y ella la consideraba como una tía. Hablamos con la asistente sanitaria, hablamos con la maestra de la nena, nadie dudaba de lo que había visto. Acá dice, no, hay una brecha generacional entre los adultos y los chiquitos. Entonces, en general, las cosas que cuentan es porque lo ven. Si yo, cuando habían llegado de verano, les hice hacer una composición, un texto, algunos cuentan sobre el carnaval que participaron, otros sobre, quisieron que ayudara a la familia en los sembradíos, y ella contó eso. Dice, es una nena que anda fabulando. Pero lo más loco de todo fue que la asistente sanitaria, la que nombró, que entrevistamos, empieza a contar si es una nena, que obviamente que es súper creíble lo que cuenta, nunca dudaría de ella, no sé qué. Dice, yo llegué y estaban las huellitas ahí. ¿Cómo que las huellas? ¿Usted también vio las huellas que quedaron en la sequía? Sí, dice, porque yo llegué en ese momento. La asistente sanitaria había llegado en ese preciso momento donde la nena le había mostrado las huellitas. Y cuando las ve, dice, no, si eso no era pisada humana, dice, era más elongadita, larga, pero más elongadita. Y la nena me decía, vení, tía, dice, ya están. Y nosotros le decíamos a Bernardina, pero usted no vio nada, no tenía las gafas puestas. Pero usted no se acercó hasta allá. Dice, no, a ver si todavía me llevan. Y dice, le había dado más miedo a ella que a la nena cuando estaba sucediendo todo esto en ese momento. Hasta ahí vuelve. Era una historia de hace un año atrás. La nena la había contado una y otra vez y siempre de la misma manera. No, bueno, pasó el año atrás, lo tomamos como registro, está pasando en esta zona donde están pasando muchas otras cosas, queda como algo latente a ver hasta qué punto se vincula con las luces, los zombies y demás. Pero, aquí que cuando vamos a la comisaría, que muchas veces cuando llegamos a un pueblo, un poquito más, cuando llegamos a un pueblo nos vamos a presentar y contar qué estamos haciendo. Nos van a hacer un tablet. Sí, vamos a hacer un tablet. Ya cerramos, les juro que ya cerramos. El policía nos cuenta que en Payo Gasta, un pueblito más al sur donde estábamos parando, más al sur de Buenavista, donde esta nena había visto eso, le había llegado una denuncia de estudiantes de un albergue estudiantil que están al lado. Los pibes y los pibes vienen de lejos, de puestos, y se quedan ahí para estudiar, ¿no? Y no se llevan muy bien con los policías, pero habían ido a hacer una denuncia que habían visto al petizo.
esa misma noche anterior. El petillo es una especie como de duende local, ¿no? Duende local. Entonces pasamos a la siguiente. Miren la cara de los nenas ahí, ¿no? Esa es el verde. Abajo está el río, el lecho del río Calchaquí. ¿Y por qué hay gente afuera? Porque dicen que esa noche anterior empezaron a tirar piedritas. Y que muchas veces los pibes de Cachi vienen a joder, ¿no? Pero no eran los pibes de Cachi. Empezaron a tirar piedritas y una nena se asustó porque vio a un nenito, un chiquito raro, con ojos grandes, que estaba fuera de la alambrada, y solo el pibito más bravo salió, decir, ¿qué está pasando acá? Y vio a una especie de chiquito, como que dio un salto de 4 metros y se metió entre los arbustos, igual que lo que veían los otros pibes y pibas, que tenían los ojitos grandes, así como que tenía una gorrita, y dio un salto que era imposible para cualquiera. Y bueno, y ese era el otro día. Al otro día fuimos, y ustedes se pueden dar una idea de cómo estaban mirando, asustados todavía, cubriéndose con esa esquina de la pared, lo que estaba pasando afuera. Eso había pasado a la noche anterior. Al día siguiente, vamos a la recta Tintín a hacer noche, a hacer monitoreos ahí, y escuchamos ladridos en el pueblo de todo tipo de animales, pero hay un bullicio. Y jodiendo entre nosotros decimos, oh, mira, se apareció el duende otra vez. Cuando volvemos al día siguiente, había aparecido otra vez. Pero esta vez estaba otra preceptora cuidándolos a los pibes y a las pibas, y lo habían visto afuera, y le decían a la preceptora, ahí está, se está columpiando en el árbol. Y ella decía, ¿dónde? Y se da vuelta y no estaba. Un poco lo que contaba Gisela antes con el tema de la cámara, ¿no? Y cuando se quiere registrar algo, no está. Bien. Y la preceptora nos dice, esa noche, yo he ido con mi hijo de 4 años que nunca me acompaña, y al día siguiente él me dice que si podía salir a jugar con el amiguito. Y, ¿cómo el amiguito? Ahora estoy asociando, dice, claro, yo no vi nada, pero él me decía si podía salir a jugar con él, pero no tiene un amiguito. Lo que habían visto los pibes 2 noches seguidas, bueno, registramos todo, y después, viendo en la literatura, en el folclore, cuando volvimos a Buenos Aires, hay una gran biblioteca en el Instituto de Antropología y Pensamiento Latinoamericano, empezamos a ver muchas historias que coincidían con lo que estaban diciendo los pibes y las pibas del albergue y lo que decía Marisol. Porque el duende norteño no es el duende europeizado o que viene con su barbita. El duende del norte, si leen las crónicas y miles de fuentes, es un ser chiquitito, cabezón, que solo se le ven los ojos que son brillantes como espejitos, que no hace daño pero jode, se burla, que tira piedritas y que suele aparecer en la hora de la siesta o en la noche donde hay más aislamiento social y sobre todo ante los niños, no tanto ante los adultos. Bueno. Tercer y último experiencia, y con esto cerramos. Tenemos que redondear, sí, dijo Kika, salvo que la gente quiera escuchar esta experiencia. La última. No, lo cuento súper breve. Pasamos a la otra. 5 minutos lo cuento. Kika, las debemos al público. Sí. Es un poco lo que lo pide. Bien, ya estamos. Pasamos. Bueno, acá, última y con esto cerramos. 3 semanas antes había sucedido algo en Tonco, que es un paraje de un camino que se desprende de esa recta Tintín, donde se estaban viendo muchas cosas.
Y nos habían contado que había una señora mayor que había visto al diablo, o un animalito raro, decía. Entonces, bueno, habían hecho la denuncia policial, y la policía había ido a hacer el identikit de este ser, así, tal cual. Recordemos año. ¿Cómo? Año 2002. 2002. La señora estaba enojada con la gente del pueblo, pues dice, a mí eso es algo que fue bonito, que me dio comportación, decía la palabra, como un confort, como algo lindo. ¿Qué era lo que había visto? María Cayo, 70 y pico de años tenía. Dice, no, yo esa vez no llovía y había sacado a las cabritas agua colorada, que es una naciente que está a 2 kilómetros para encontrar agua y porque sea una especie de bebedero natural. Y cuando llego, veo a un animalito que pensé que se había escapado del parque nacional. Dice, era mitad persona y mitad animal. ¿Cómo? Sí. Y abajo, mitad para abajo, dice, tenía pata como era peludito. Y mitad para arriba, dice, era blanquito. Y tenía un bordadito, como una virgencita, ¿vio? Era mitad animal y mitad tenía una capita. Pero el tema es que ese animalito había pasado, la había mirado varias veces, dice, y después le echaron perros, dice, le echaron perros. Lo cuento rapidísimo. 2 o 3 semanas después, acuérdense que no llovía, 2 semanas después se larga un tormentón, y ya en el casco del pueblo de Tombo, ella escucha un silbido y algo que se mete entre las matas de los arbustos y que los perros lo empiezan a seguir. Ella no las ve, pero al día siguiente enfermeros, enfermeras y docentes del pueblo ven huellas que decían, no era de ningún animal, una era de vaca y la otra parecía de caballo sin herradura o de nene chiquito, pero estaban una delante de la otra. Acuérdense esto, acuérdense de los silbidos. Nosotros estamos estupefactos porque con los otros testimonios lo podíamos asociar a una figura conocida por el duende, pero esto, a la vuelta, me vuelvo loco buscando información hasta que encuentro. Pasamos a la siguiente y con esto cerramos. En este libro de Adolfo Colombres encuentro un ser que se llama Miquilo. La señora que ha visto luces también por la zona, que dice que es mitad persona, mitad animal, dice la crónica, que deja huellas que ni los mejores rastreadores suelen encontrar, que suele hacer silbidos, que suele aparecer en la hora de la siesta. Y este es el broche de oro, Miquilo es una de las pocas palabras que quedan del cacán, que es antigua lengua diaguita, que quiere decir Dios del agua o Dios de la lluvia. La señora no nos había dicho eso. Es más, le había hecho imprimir a los nietos que estaban en Santa imágenes de animalitos, no, este no es, este tampoco. Bien, pero con esto estaríamos cerrando la charla. Juan Pablo, si querés. No, bueno, básicamente por algo del título, ¿no? Que sería el cierre, sistema de anomalías, ¿no? Este tipo de manifestaciones que el mismo trabajo de campo nos aporta y lo incorpora a la investigación. Y ustedes habrán notado las fotos, las imágenes, los paisajes, los lugares, las regiones por los cuales se hacen investigaciones de campo. Y esto lo hacemos a pulmón, esto lo hacemos como una pasión bien entendida de abordar y recabar este tipo de testimonios, porque si no se hace, se pierde. Y muchas veces, desde cierto establishment científico, se critica
a los investigadores y a las investigadoras del fenómeno OVNI y de todos estos fenómenos, porque no es serio. Ustedes habrán notado, me parece a mí, el trabajo se hace con seriedad, con responsabilidad y con muy buena fe, para dejar una base de información suficiente para que otros continúen la labor, y acá les va a tocar a las nuevas generaciones de investigadores.